Estrategia Intelectual presenta el programa Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz Justiz. Comenzamos. Muy buenas tardes, amigos míos, pues nuevamente en su programa Planeación Intelectual, aprovechando en estas fechas de la reunión de la Junta Anual de la firma UCC Global, que en la cual pues prácticamente todos los socios colaboramos y participamos, son una presencia en más de 40 países del mundo. En el día de hoy pues no es la excepción, traemos a un líder de despachos ubicado de Ecuador, y es por lo tanto que le damos la bienvenida al contador público y maestro Víctor Hugo Herrera. Él es contador público autorizado, término que se utiliza en Ecuador, y tiene una maestría en Derecho Tributario y especialidad en Derecho Internacional en Chile. A su vez, bueno, él es egresado de la Universidad de Guayaquil, allá en Ecuador. Entonces, bueno, pues gracias, Víctor. Vicente, a ti, te agradezco mucho. Es un placer tenerte, y aprovechando la reunión del día de hoy para pues hacerte las preguntas que hasta ahorita hemos ubicado a todos los despachos de la firma, los líderes que cada uno de los países nos han podido brindar su tiempo y su espacio. Por fortuna ahora te tengo a ti en forma personal, nosotros hemos ido por comunicación remota. Amigos míos, pues antes de la entrevista les recuerdo nuestro correo planeacionintelectual@gmail.com, donde pueden hacer sus comentarios. A su vez también cualquier sugerencia o petición en cuanto a algún comentario o pregunta que quieran hacer a nuestro invitado especial del día de hoy. Bien, Víctor Hugo Herrera, contador, amigo y colega, un placer que estés con nosotros. Y bueno, pues qué más que las primeras preguntas obligadas que hemos estado realizando en todos estos programas que consideramos internacionales, y que posteriormente haremos una integración global de la información que todos ustedes nos han proporcionado. Oye, Víctor, ¿existe un tratado para evitar la doble tributación con México, Ecuador con México? Ante todo te agradezco, Vicente, por la entrevista. Un gusto, mi primera reunión con ustedes con UCC Global. Encantado, veo que hay mucha camaradería en temas de estos procesos y te agradezco ante todo. Contestando tu pregunta, Ecuador maneja algunos acuerdos de doble imposición tributaria, lo que nosotros le llamamos allá doble imposición, en el cual está México, que es uno de los tratados más antiguos que nosotros tenemos en Ecuador. Hay muchas empresas que lo regulan, lo controlan por las diferentes alternativas y viabilidades que existe entre los dos países. Y sí existe, y que se lo usa con algunos temas, con algunas estructuras, con algunas planeaciones financieras y tributarias dentro de las empresas en el país de Ecuador. Ok. Ese tratado quiere decir que México, digamos, hasta ahorita me estoy dando cuenta que posiblemente sea el tratado de doble tributación más antiguo que tengamos con los países. Ni con Colombia, con Bolivia no tenemos, con Colombia y Argentina apenas se firmó en el 2018. Entonces, buena noticia para nuestros amigos aquí de México el podernos ubicar con el país de Ecuador, que de alguna manera pues ya tiene mucha experiencia en cuestiones de circunstancias mutuas de evitar la doble tributación, lo que lo hace para ustedes, amigos míos, Ecuador como un candidato posible para su recomendación a todos los colegas, de que si alguien les pide una asesoría en cuestiones de dónde invertir, pues Ecuador ya con México ya tiene un vínculo de experiencia jurídica y en materia tributaria, en este caso para evitar la doble tributación. Platícanos, Víctor, ¿cuál es tu impuesto por excelencia en que recauda el gobierno ecuatoriano? Mira, nosotros hemos sufrido algunos temas de procesos, o hemos sido proceso de algunas transformaciones en temas de gobiernos. Han habido algunos cambios de la normativa tributaria, y de alguna u otra forma se puede divisar o se puede ver los diferentes cambios entre años y años. Tal es así que al cierre del 2017, la estadística del cierre del 2017 en Ecuador, el tema del impuesto más alto que nosotros tenemos, que es alrededor de cerca del 60-62% de recaudación, de la recaudación tributaria, son más de 6.000 millones al cierre de 2017, es el impuesto al valor agregado. Y ya te explico por qué. Posteriormente, con el 40% es el impuesto a la renta de las sociedades y personas naturales. ¿Por qué este tema del impuesto a la renta? Nosotros de alguna u otra forma en Ecuador ha habido diferentes cambios tributarios en el que de alguna u otra forma, sabemos que es un país dolarizado, y hemos tratado los gobiernos que han existido cada uno, es tratar de alguna u otra forma de dar incentivos, exoneraciones y deducciones de impuesto a la renta, tanto a la inversión extranjera como al inversionista nacional.
Por eso es de que de alguna otra forma ha habido disminuciones en las recaudaciones de impuestos y en cambio en el impuesto al valor agregado, impuesto progresivo que ha ido subiendo, ha habido un sinnúmero de cambios y ha ido, el impuesto al valor agregado es uno de los impuestos más grandes que nosotros tenemos, el cual va sobre todas las transferencias de bienes y servicios. Es un impuesto que de alguna otra forma, así mismo nosotros en Ecuador, no sé aquí en México, pero en Ecuador nosotros tenemos una sola ley de régimen tributario interno donde abarca todo el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado que se llama el IVA, en el cual de alguna otra forma tenemos exoneraciones y tenemos grabados. Tenemos para nosotros, hay exentos, hay grabados con 0 y con 12%, que es nuestra tarifa de IVA. O sea que podríamos decir que la tarifa más alta del IVA es el 12%. Así es, 12% es nuestra tarifa que viene ya de algunos años atrás. Anteriormente nosotros en el 2016, cuando hubo el tema del terremoto en Ecuador, hubo una ley de contribución solidaria, el cual el gobierno ayudó de alguna otra forma a todo esto y se incrementaron 2 puntos al IVA, del 12 al 14%. Esa ley tenía un proyecto de un año en el cual pasó y automáticamente disminuyó el impuesto al valor agregado al 12%. Hoy por hoy la tasa del impuesto al valor agregado es del 12%. Una pregunta. En México el IVA grava la transferencia, o sea, la enajenación. Correcto. Grava la prestación de servicios, el uso y goce y la importación. En el caso de Ecuador, ¿esos 4 conceptos están incluidos en el pago del IVA? Sí, casi parecemos las mismas normativas, te cuento. Normalmente Ecuador mucho se acoge a lo que es el tema de México, en tema de análisis y estudios. Y efectivamente nosotros tenemos la normativa que es la Ley de Régimen Tributario Interna, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interna, en el cual uno de los capítulos que te habla es sobre el tema del IVA y dice que toda transferencia de bienes y servicios estará incluido con el impuesto, estará grabado con el impuesto de valor agregado, de tal forma las importaciones, igual forma, y la transferencia, en este caso de servicios, bajo los mismos conceptos. Lo único que nosotros tenemos y no está grabado, de alguna otra manera, son las transferencias de bienes inmuebles, el tema de actividades con instituciones sin fines de lucro muchas veces, el tema de donaciones y un sinnúmero más como el tema de alimentación, medicamentos y un sinnúmero de cosas adicionales. ¿Y el arrendamiento? El arrendamiento está grabado con 0 y está grabado con 12. El arrendamiento de bienes inmuebles es grabado, depende, te dice la norma. Señores, tú vas a arrendar un bien inmueble para vivienda o para una actividad comercial. Si es vivienda, 0%, si es una actividad comercial, con el 12% del IVA. Ahora, ¿qué pasa? El arrendamiento, normalmente nosotros, Ecuador es un país agrícola, en el cual nosotros, hasta antes de la norma, nosotros hemos sufrido transformaciones de normas, en el cual el 21 de agosto del 2018 salió una nueva ley, la Ley de Fomento y Productividad, y en diciembre del 2017 salió la Ley de Reforma a la Actividad Económica para la Estabilidad y la Valorización, en el cual hubieron cambios y te dice, ¿sabes qué? Arrendamientos de terrenos para la agricultura, anteriormente estaba hasta el 31 de diciembre del 2017 grabado con 12%, hoy por hoy con la nueva norma es con 0%. Entonces tratamos de alguna otra forma el gobierno de impulsar el sector agrícola, impulsar la agricultura, que es uno de los sectores más importantes en Ecuador y que de alguna otra forma ha ido creciendo. Ok, entonces de alguna manera también utilizan la tasa del 0% y también el concepto Correcto. de exento. Así es, correcto. Correcto. Tenemos 3 conceptos nosotros. Y obviamente de igual manera juegan los mismos términos a lo mejor que aquí. La tasa del 0% me permite acreditamiento y el exento me lo tengo que comer así el costo. Así es, igualito. Perfecto, estamos igual. Ahora, ¿tienen ustedes tasas preferentes en provincia o en las fronteras? Nosotros con el tema de la ley de la contribución solidaria que salió en diciembre del 2016 y el tema de la ley que salió en diciembre de reactivación económica y la ley ahora de fomento y productividad de agosto del 2018, han existido algunos cambios, algunos beneficios que son de tiempos parciales y otros que existen en el tema de duraderos. Entre uno de esos nosotros tenemos en el sector de la frontera, nosotros llamamos sector fronterizo y sectores deprimidos. En los sectores fronterizos nosotros tenemos también algunas, en este caso por el tema del terremoto, la exoneración del 0%, lo que hablamos al inicio. Pero diferenciaciones por cantones y provincias no hay. Hay beneficios que la norma te ayuda para este sector. Entonces digamos que es una tasa general del 12%, General 12%. Con ciertos beneficios bajo ciertas circunstancias que se han presentado. Correcto. Ok, regresando y entendiendo que pues ya sabemos que ahí impactó más el gravamen del IVA que el impuesto sobre la renta. Ahora yo me pregunto,
en el impuesto sobre la renta, con todo y sus beneficios, exenciones, descuentos y demás, la tasa máxima del impuesto sobre la renta, ¿cuál es para sociedades y cuánto es para personas naturales? Amigos míos, les recuerdo que hay una diferencia en el lenguaje o en el argot de los términos en Sudamérica con México. Casi hemos percatado, como lo han visto en los programas anteriores, que en Sudamérica manejan el de persona jurídica y persona natural, mientras nosotros manejamos persona física y persona moral. Pero al final de cuentas es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, la tasa máxima, o si es tarifa en su defecto, con persona moral y con personas físicas. Nosotros tenemos tarifas de impuesto a la renta. Entre una de esas tenemos diferenciado lo que es la tarifa de impuesto a la renta para sociedades, que este año 2018 sufrió un cambio, un incremento al 25%, que es la máxima para sociedad. Y la tarifa de impuesto a la renta para las personas naturales, obligadas o no obligadas a llevar contabilidad, el 35% como tarifa máxima. Todo va a depender de una tabla progresiva que se tiene, dependiendo de la utilidad de la... Pero la tasa máxima llegaría al 35%, persona natural, y 25% un impuesto sobre la renta. Bueno, pues así nos vamos para el Ecuador. Aquí en las personas morales tenemos el 30%, pues ya nos pegó, y en personas físicas estamos igualitos. Y te cuento algo que en ese tema, como un dato interesante, en Ecuador, es que el tema del impuesto a la renta, con las mejoras que ha habido en la normativa ahora de dolarización, hay incluso un impuesto a la renta del 22% para las microempresas, pequeñas empresas y para los exportadores. La normativa te dice en Ecuador, si tú eres exportador habitual, ¿sí?, en el que tú tienes una actividad de exportación, tu impuesto a la renta no será del 25%, será 22%. Okay. Y de alguna otra forma lo que hace eso, que los exportadores, el sector exportador, en este caso las cámaras de producción, las cámaras de comercio, con el tema del sector exportador, trate de alguna otra forma de incentivar, tratar de alguna otra forma de exportar y traer más dólares y divisas al país, en el que les da este beneficio del 22%. Claro, entonces eso motivaría que muchas empresas prefirieran en un momento dado, o sean incentivadas a vender al extranjero. Correcto, no tanto el consumo nacional, haciéndolo como, digamos, preponderante la exportación de bienes para obtener el beneficio de reducción de un 3% de la tasa. Es un buen proyecto, una muy buena idea. Uno de los objetivos del programa, pues no es que copiemos ideas, simplemente cada país tiene sus propias características, cada país tiene su propia problemática y la enfrenta de acuerdo con las capacidades y la infraestructura con la que cuenta, pero no por eso no es de tomar en cuenta ciertas circunstancias que pueden ser llevadas no solo para México, sino para los demás países de Latinoamérica. Recordemos que el IVA pues llegó a México en 1978, lo trajo Petrocholi, tuvo un vacation legis de 2 años, inició el 1 de enero de 1980, y imagino que en Sudamérica, en todos los países, pues más o menos por esas fechas ha de haber empezado por etapas en diferentes países, pero más o menos por esas épocas tuvimos el impuesto al valor agregado. Bueno, pues una pregunta que nos han pedido que hagamos, porque realmente como el objetivo y la gente que nos ha escuchado sí le interesa conocer realmente no nada más los impuestos si hay tratados, sino que la inquietud principal ha sido cuánto cuesta y qué tan difícil es crear una empresa en Ecuador. Te cuento que hoy por hoy el ente regulador de la creación de empresas es un ente regulador que se llama Superintendencia de Compañías, que es el que te regula y te controla las empresas sociedades. Cero banca. Te regula, es la que te da la vida a la compañía. Y crear una compañía hoy por hoy en Ecuador, hace unos 2 años atrás hasta la fecha, es fácil. Realmente ya no es complejo. Y un costo de creación de compañía va a depender del estudio o el despacho el que te atienda. Puedes encontrar creación de compañías desde $800, $1.000, como $2.000. Va a depender la complejidad, va a depender la estructura, va a depender todo el proceso que tú necesites, si necesitas con directores, sin directores, y dependiendo de eso va a ser el costo. ¿Qué tiempo demora crear una empresa? Máximo entre 15 y 20 días como máximo. Y inscrita y regularizada, lista para ya comenzar a trabajar. Lo que en Ecuador podemos hacer en este tipo de cosas. 800, 1.000, $2.000. 800 quiero pensar que aún en ese costo supuesto de $800 está incluido los gastos
de fedatario público. Correcto. ¿Qué es lo que incluye entre los 800? Nosotros normalmente ayer para la creación de una empresa, más allá de hacer el acta de junta para la creación de la empresa, tú tienes que pagar ciertas tasas al ente regulador. Tienes que pagar registradores, tienes que pagar notario, y todo eso tiene costos, son tarifas fijas, o sea, no es que cada notaría te pone un precio. Hoy por hoy en Ecuador existe ya un precio regulado de las notarías. La notaría es el que da fe a la escritura pública realmente en el país sobre la creación de la compañía. Y una vez con esa nota, con la inscripción, automáticamente se regulariza ya con el registrador mercantil, que es el que te dice desde la fecha de hoy inició la empresa. Y lógicamente incluye el costo del contador o el costo del abogado que te hizo el trabajo de la constitución de la empresa. Sí, claro. Cerrado. Entonces, podemos decir, $2,000, pues estaremos hablando aquí como 40,000 pesos mexicanos. Correcto. Aproximadamente. En el mayor de los escenarios, ¿no? El mayor de los escenarios. Así es, correcto. Es correcto. Sí, pues está en promedio porque normalmente me dijiste es 1,000, o sea, 20,000 pesos, y normalmente eso cuesta aquí en México. Normalmente. Entonces estamos muy similares. Entonces, no cabe duda que nuestros hermanos ecuatorianos es la posible convivencia con ellos y negociaciones, pues está abierta, amigos míos. Es un país que pues tenemos muchas similitudes y por lo tanto no debe de haber ningún problema para que mutuamente tengamos participación comercial con más frecuencia. Ustedes que están interesados en invertir, que están interesados en conocer o estudiar, tal vez lo más difícil podría ser en forma específica los impuestos locales, que normalmente pues si aquí en México tenemos 32 estados y son diferentes, pues yo me imagino que en Ecuador también la cuestión local es sería un poquito problemática, pero en lo demás pues yo creo que hay hegemonía en todos estos aspectos. Sí. Bueno, Víctor, pues algún tema en particular que tú nos quieras comentar o platicar de relevancia que sea de interés pues para todos, que sin duda alguna hay muchos, pero alguno que en lo particular con tu experiencia y conocimiento nos los puedas compartir. Sí, mira, hay algunos, pero entre uno de esos es de alguna otra forma el cambio que está realizando el país. Ha existido muchos cambios para mejora, ¿no? Y lo importante es tratar de alguna otra forma que exista inversión extranjera en el país. El país está escaso de inversión extranjera en ciertos puntos por de alguna u otra forma ciertos cambios que han existido. Hoy por hoy con la nueva reforma, la reactivación económica, con la nueva reforma, el fomento de la productividad, los ministerios, en este caso el ente regulador en mi país, que es el Ministerio de Comercio Exterior, acompañado del presidente de la República, están haciendo un trabajo muy grande en el sentido de traer la inversión extranjera, por lo cual han existido reformas tributarias que ayudan a la inversión extranjera. Tal es así que existen beneficios de impuesto a la renta hasta por 15 años. Dependiendo del sector que tú te ubiques. Hay diferentes sectores básicos y sectores prioritarios, sectores productivos, que lo que hace de alguna otra forma, hoy por hoy, con la reforma que existe, es exonerarte del impuesto a la renta por ese tiempo, siempre y cuando la inversión que tú realices y tengas ciertos montos y cumplas con cierta condición. Que me imagino de ser promover el empleo local. Así es, correcto. Economía. Productos de innovación. Correcto, así es. O sea, el chiste es que ofrezcas algo, principalmente el empleo. Correcto, así es. Reactivación económica completamente y salarios. Correcto, y con eso ya me voy ganando el derecho que por lo menos durante 15 años puedo tener un beneficio hasta del 0%. 0% de impuesto a la renta, acompañado de otros beneficios. Mira que el 21 de agosto del 2018, con esta ley de fomento y productividad, sale también un tema de una remisión. Nosotros llamamos el tema de la revisión tributaria, es el no pago de los impuestos, las intereses y las multas y recargos. El nivel de cuentas por cobrar que tenía la recaudación era alto y lo que el gobierno hoy por hoy necesita dinero. Con esta ley de remisión lo que hizo el gobierno fue tratar de incentivar la recaudación de los tributos, obviándoles y excluyéndole el no pago de los intereses, multas y recargos en este proceso. Y es algo que esta ley comenzó ahora desde agosto 21 y está más o menos hasta diciembre 28 del 2018, y el cual la mayoría de las empresas lo que ha hecho es poder activar este proceso y disminuir el tema del costo financiero que de alguna otra forma atraería esto al tema de los inversionistas. Obviamente, me imagino que el gobierno con eso pretende estimular la recaudación que tenga atrasada de muchos, dándole ciertos beneficios de recaudación, y obviamente son beneficios de vigencia anual. Bueno, en este caso, pues no un año, ¿verdad? Un periodo, dice que nació en el 21, pues de 3 meses, ¿no? 3 meses en el cual
que al que quiera ponerse a mano, se puede poner a mano sin pagar autorización, ni multas, ni recargos. Sí, bueno, yo creo que son mecanismos útiles para que la gente se regularice y obviamente ya tenga un menor costo financiero, que al final de cuentas es lo que duele, realmente es lo que duele a las empresas. Duele mucho. Muy bien, ¿qué más nos puedes platicar? Mira, eso es importante, las empresas que necesiten o las empresas que quieran entrar al país, lo que podemos decir que Ecuador es un país con un sector privilegiado, mucho el tema de la agricultura, es un costo realmente comparado con algunas economías de algunos países, un costo bajo, tenemos un salario mínimo vital de 3.86 más beneficios, de alguna otra forma existe hoy por hoy la regulación, el control tanto a nivel societario, al nivel laboral, al nivel tributario, da facilidades al inversionista. Y lo importante es que de alguna otra forma existan este tipo de inversiones, logrando así que el país, en este caso Ecuador, donde pertenezco, tratar de que impulse todo este proceso, tratar de apoyar la labor productiva de nuestro gobierno y tratar de alguna u otra forma de optimizar muchos recursos que hay en el país y que se los puede de alguna otra manera transformar con una inversión extranjera. Hay las personas que intenten este tema, le digo, Ecuador es un país con algunos beneficios que pudieran hacerlo y hermano, estamos muy listos y dispuestos en Ecuador, el país está abierto a la inversión extranjera y cualquier tema estamos a las órdenes, estimado Vicente. Bueno, es importante todo lo que ahorita nos estás platicando porque yo veo ahí tres cuestiones. Primero, con esa política de la inversión extranjera, pues es un rescate también a la economía local de ustedes. Correcto. Y de alguna manera me imagino que coadyuga cuando hay un impacto de un déficit económico de los países vecinos, que de alguna manera en Sudamérica pues sí pueden pegar, ¿no? Cuando tuvo una baja Colombia, el problema de Venezuela, pues de alguna manera repercute. Y nos pegó, te cuento, más o menos hace unos 2 años, el año pasado venció, nosotros tuvimos por cerca de 2 años escondido era un impuesto, ellos le ponían como una recarga a las importaciones. Cuando hubo el proceso de devaluación de la moneda de Colombia y la devaluación de la moneda del tema de Perú, porque nosotros estamos dolarizados, ¿qué es lo que hacía el empresario? Importaba mucho porque nosotros teníamos una utilidad en diferencial cambiario. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Todos los productos que de alguna otra forma eran propios y podíamos hacer, lo que hizo fue parar, coger una recarga, una tasa impositiva para que el costo suba de los productos y tratar de impulsar la inversión local. Eso se acabó, el año pasado salió, pero era por lo que tú justamente dices, lo que el gobierno quería de alguna otra forma era tratar de impulsar la producción local, tratar de alguna otra forma de que las divisas no salgan y tratar mejor de que las divisas entren al país con la inversión extranjera. Por lo general lo que conocemos nosotros como impuestos de control. Así es. Nosotros constitucionalmente, específicamente el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, nos obliga a la contribución. Pero ¿cuál es la finalidad de la contribución? Satisfacer el gasto público. Ese parrafito, esa definición que nos marca el 31, fracción cuarta, nos dice que entonces toda la carga tributaria al sujeto pasivo, que es el contribuyente de la carga, es recaudar impuestos en beneficio de satisfacer el gasto público. Cualquier otro impuesto que nazca sin ese objetivo prácticamente tendría una violación constitucional. Con lo cual muchos impuestos como el que me acabas de mencionar de control es donde entran en la controversia en los tribunales porque de alguna manera son anticonstitucionales. Si tú quieres controlar a una persona, pues contrólale en cuanto a sus ganancias, en cuanto a sus procedimientos, en cuanto a sus deducciones. Pero le pretendes establecer una tasa impositiva para frenar ciertas acciones, pues sí, es un mecanismo universal que hemos visto en todos los países, que de alguna manera es una manera de poner una barrera arancelaria para que entonces fomentar el mercado local. Ha sido un mecanismo, yo creo que universal, tal vez no sea, al menos en los términos constitucionales de México, muy adecuado usted dentro del aspecto de derecho, pero no deja de ser que a veces se ha tornado necesario. Nosotros lo aplicamos para las cuestiones de China, porque nos llegaba a valores imposibles de competir en el mercado. Por lo tanto, se utilizaron tarifas arancelarias y frenar determinado tipo de importaciones. Entonces ahorita con lo que me dices, bueno, pues también Ecuador, como consecuencia del déficit de sus países, pues obtuvo un beneficio cambiario
que entonces provocaba que sacar el dinero comprando productos que para ellos ya representaba un costo menor y internamente lo vendían al precio de venta y entonces hay un margen de ganancia por el precio de utilidad programada más el diferencial de paridad monetaria. Circunstancias, bueno, pues ni modo, también se aprovecha, pues al final y al cabo es necesario que las empresas se capitalicen y pues muchas veces en ciertos pasos, nada más que en forma global, a veces el Estado financieramente sale afectado y en un momento dado en la pérdida de divisas también después viene el contragolpe, ¿no? Una posible devaluación de la moneda, todo muy complicado para el caso de Ecuador, entendiendo lo que nos has platicado de que es un país que está prácticamente dolarizado. Pero ahora platícame, ¿qué tan, independientemente de ese impacto, ese efecto económico, qué tanto le ha impactado la situación de Venezuela directamente a Ecuador? ¿O no le ha impactado? Bueno, te cuento que normalmente empresas venezolanas no hay mucho en el tema de Ecuador, tal es así que hay, entre las pocas que hay, fue un tema de un proceso petrolero que iban a hacer en Ecuador con el tema de Venezuela, el cual nunca se dio, el cual nunca se aplicó el tema pero realmente impacto económico a Ecuador no ha habido realmente un tema de impacto. Si bien es cierto, un hermano vecino, cual muchas veces incluso hasta tenemos mismas costumbres y todo el tema, pero más allá de eso, de recibir en este caso a muchos migrantes venezolanos que están entrando al país, unos se quedan, otros van de paso a Perú, no nos ha afectado económicamente. Lo que se ha hecho sí internamente a nivel de laboral es que de alguna otra forma el personal laboral o muchos empresarios lo que han hecho es tratar de utilizar la mano de obra venezolana, que es mucho más barata que la mano de obra ecuatoriana. ¿En qué sentido? En el sentido de que no tienes el costo adicional que es del tema del seguro social, cargas sociales, impositivas y todo el asunto. Se han arriesgado muchos empresarios y eso se ha afectado económicamente de alguna otra forma al país. Tal es así que el país está comenzando a regular. El tema del Ministerio de Trabajo, que es el ente regulador en este aspecto, está analizando y ha actualizado ciertos esquemas para el tema extranjero. Tal es así que ahora te piden visa. O sea, tú para entrar allá te pedían anteriormente, ahora te piden incluso un pasaporte. Debes tener pasaporte y visarte para efecto de poder entrar. De alguna otra forma te dan un tiempo para quedarte en el país hasta que regularices tu acción y poder tener el tema de trabajo. Entrarían primero como la visa de turista, que creo que son 3 meses, sí, ¿no? Son 3 meses que tú puedes tranquilamente estar y aplicar. Y el mismo procedimiento, si una empresa te pida que existe un contrato de trabajo, regularices, pero bajo estas condiciones. Es de alguna otra forma lo que el país de alguna otra forma nos ha afectado en este sentido, viéndolo desde el punto de vista del empleo. Pero realmente en temas macroeconómicos, en temas económicos, realmente nosotros con Venezuela no hay mucho tema de comercio localmente. Las pocas que hay, como te repito, son puntuales y que realmente a Ecuador lo han cogido como un país en el cual todos los empresarios invierten por ser un tema marítimo, por ser tema agrícola y por tema petróleo muchas veces. El tema del petróleo, por eso fue mi pregunta, porque pues de alguna manera debe de entenderse que Venezuela, pues considero yo, hasta lo que me corrijas mi error, lleva como el país más petrolero, inclusive creo que por encima de México. Sí, sí. Entonces realmente toda esa cuestión del petróleo y sus derivados, pues de alguna manera con la situación que tenían podían tener algún efecto en otros productos derivados del petróleo en la producción en el caso de Ecuador. Por eso nacía la pregunta. Mira, pero si de alguna manera el producto terminado ecuatoriano o su insumo no proviene directa o indirectamente tanto de Venezuela, pues es evidente que el impacto es mínimo. Sí, te cuento algo, ahí hubo un cambio ahora últimamente en el tema del gobierno. Nosotros tenemos muchos subsidios en el país, muchos subsidios, entre uno de esos el tema del combustible y todos sus derivados. Okay. Normalmente tú en Ecuador el consumo del combustible, el diésel, tú lo encuentras en $1 el galón. Nosotros hablamos siempre de galón allá, de 4 litros. $1 el galón. El tema de búnker, bajo por el mismo precio. Y el tema de la gasolina. Nosotros tenemos gasolinas, le llamamos la extra y la super. La extra es la más barata, que se la quitó ya y pusieron una gasolina eco de un poco más calidad. Pero nuestro galón de eco tú encontrarás ya $1.45. La super anteriormente tú encontrabas en $2.30. El galón. El galón, pues $2.30. Estamos hablando de 25 centavos el litro. El litro.
25 centavos hablar de dólares, a 20 pesos, a 25 en la cuarta parte. Estamos hablando que me anda costando a 5 pesos mexicanos el litro. El litro, así es, así es. ¿Qué pasó con el tema de los subsidios? El gobierno hace un mes atrás, un mes atrás puntualmente, lo que hizo o está haciendo en su tema de procesos económicos, es lo que ha hecho es excluyendo ciertos, de alguna otra forma, beneficios que tenía, y entre eso está el combustible. A partir de un mes atrás ya la gasolina, especialmente la super, de $2 30, 35 que valía el galón de 4 litros, pasó a $2.98. Le quitaron de alguna otra forma el beneficio para efecto de que de alguna medida vaya pagando, excluyéndolo el subsidio. Pero Ecuador de alguna otra forma tiene subsidio de gas, tiene subsidio de gasolina, de diésel, de búnker, de todos sus derivados, pero propio de reservas ecuatorianas. De alguna otra forma, como te decía, había un proyecto hace años atrás, en el periodo de Chávez, cuando estaba de presidente, en el que trataban de alguna otra forma hacer en Ecuador un proceso de refinería en el cual obtengan diferentes derivados. Ese proyecto nunca se cumplió, nunca se hizo, los terrenos están, la inversión inicial está, pero nunca se concluyó. Tal es así que el gobierno actual incluso está haciendo una auditoría de esos procesos a ver qué fue lo que finalmente pasó. Ok, sí. Ya, pues a lo mejor lo más seguro es que haya sido por la salida de Chávez lo que detuvo, o quién sabe qué más. Qué cosas raras por ahí pudieron haber habido. Cosa correcto. Que ya ni queremos pensarlo, ni queremos pensarlo. Bien, Víctor, pues mira, una de las cosas importantes ahorita escuchándote, por eso metí otro tipo de explotarte un poquito con este tipo de preguntas, porque vi la cercanía, la similitud con México, y uno de mis propósitos del programa es precisamente enlazar al inversionista mexicano con el país con el que podamos tener mejores facilidades, y de alguna manera, pues a título personal, pedirte que tengamos una comunicación más directa por posibles empresas que yo tenga que se quieran ir a Ecuador o viceversa, que se vayan a México. Entonces, pues obviamente como miembros de la firma, pues tendremos la oportunidad de tener mayor contacto entre nosotros y la posibilidad de coadyugar a todos los inversionistas de ambos países para que de alguna manera pues crezcan de una manera internacional, el intercambio internacional se dé, el comercio, el arbitraje internacional y todas las facilidades posibles para que México de alguna manera junto con Ecuador pues tengan esa inversión extranjera que a ambos países le es muy útil para así que levantar su economía. Como hemos escuchado ahorita en las pláticas que hemos estado previas ahorita contigo, pues ya hemos visto que el TLC, el TPP y todos los demás tratados, pues si bien han estado endebles, pero ya hay mucho vínculo con diferentes acuerdos internacionales que de alguna manera México y Ecuador no podemos estar alejados para que de alguna manera podamos aportar y de alguna manera no quedar fuera de toda esta, digamos, fronteras que se están rompiendo, en que ya prácticamente no hay división política, yo diría ya cada vez estamos más cercanos. Ahí nos está acercando. Muy bien, Víctor, pues mira, muchas gracias por el tiempo. Ahorita estás aquí en México en la Junta Internacional, te robamos un ratito aquí en Estrategia Intelectual, en tu programa Planeación Intelectual. Pues espero y de alguna manera el próximo año tengamos otra plática más profunda sobre un tema específico para fomentar ese vínculo entre México y Ecuador. Amigos míos, pues les doy las gracias. Gracias a Víctor, muy gentil por acompañarme. Y bueno, pues estaremos próximamente también entrevistando a otro miembro de la firma UCC Global del país de Argentina. Por lo pronto, amigo, muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde y hasta la próxima. Gracias. Gracias por escuchar la emisión del programa Planeación Intelectual. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.